Hola a todos, soy Nahuel Constantín, bienvenidos a Tutorías Medicina Interna. Bien, al ser el primer videíto que voy a subir a Tutorías Medicina Interna, les voy a comentar un poquito. Yo soy Nahuel Constantín, soy médico, recibido hace poquito de la Universidad Nacional del Litoral, que se ubica en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, ¿sí? Y bueno, mi sección acá en Tutorías Medicina Interna va a ir virando seguramente, pero las primeras entregas van a ser de anatomía normal, ¿sí? Me puse a pensar por ahí con qué temas tuve más dificultad en primeros años y rápidamente se me vino a la cabeza huesos del cráneo. Y me gustaría empezar por ahí con los huesos con los que más dificultades tuve. Así que vamos a empezar con huesos fenoides, después hueso temporal, después vamos a ir con etmoides y así sucesivamente. Esta primera entrega va a ser de hueso esfenoides. Bien, acompáñenme que arrancamos. Lo primero y antes que nada, vamos a ubicarnos en el espacio. Bien, vamos a sacar el hueso frontal, vamos a verlo por encima, vamos a ocultar a los huesos parietales y ahora sí, fíjense, ese es el hueso esfenoides. El hueso esfenoides se encuentra en una región media, es un hueso impar. ¿Por qué impar? Porque es uno. Mediano y simétrico. ¿Simétrico por qué? Porque es igual a la derecha que a la izquierda. A la derecha por este lado y la izquierda. Bien, se encuentra posterior a el hueso etmoides, que lo vamos a tener ahí. Y también posterior al hueso frontal, que va a ubicarse aquí adelante. Nada más que ahí lo sacamos, entonces no lo vamos a poder ver. Se encuentra anterior al hueso temporal, que está ahí, y también anterior al hueso occipital. ¿Perfecto? Eso más que nada en cuanto a generalidades. Bien, ahora vamos a desvanecer los otros huesos y vamos a poder identificarlo. ¿Ven? Esta va a ser una vista anterior del esfenoides. Ahí lo damos vueltita para que lo puedan entender bien. Y ahora sí vamos a ocultar los otros huesos. Y ahí nos queda el hueso esfenoides. ¿Excelente? Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser una descripción general de esfenoides para después entrar en detalle. Bien, ahora le vamos a poner color. Excelente. Como pueden ver, esta es una vista anterior. Para describir esfenoides tenemos que entender que está compuesto por diferentes porciones que vamos a ir describiendo cuando transcurra el video. En la región media va a presentar un cuerpo, que va a ser esta zona, ¿no? Entonces, en esa región media va a presentar el cuerpo. En la región supero-lateral del cuerpo va a tener una saliencia, que va a ser las alas menores del esfenoides. En la región infero-lateral del cuerpo va a tener unas saliencias más prominentes, que van a irse desde inferior a superior, oblicuamente hacia arriba, que van a ser las alas mayores del esfenoide, que van a ser esas verdes. Y de la región inferior y lateral se van a desprender dos estructuras que van a ser las apófisis pterigoides, una derecha y otra izquierda. Estas apófisis pterigoides van a tener la particularidad de que van a estar constituidas por dos porciones, por dos láminas que se llaman. Una lámina lateral, que va a ser esa, y una lámina medial, que va a ser esta. Entonces, la descripción la vamos a hacer. Primero vamos a describir el cuerpo. ¿Está? Luego vamos a describir las alas menores. Pasamos a describir las alas mayores y por último las apófisis pterigoides. ¿Este hueso a qué le hace recordar? A mí me hace recordar a un búho. Es igual, no me digan que no. Acá tendríamos el cuerpo, acá se desprenden las alas mayores, ¿no? Y acá tendríamos las apófisis pterigoides. ¿Pero qué le faltaría? Y le faltaría hacer un búho en modo diablo. Búho en modo diablo, ahí va. ¿Para qué? Para que tenga también las alas menores. Bien, bueno, pasemos. Saquemos el buito fenoides. Ahora, para empezar a describir al cuerpo, tenemos que decir que el cuerpo es como un dado, se podría decir. ¿Por qué? Porque va a tener 6 caras. ¿Ven? El dado tiene 6 caras, entonces el cuerpo también va a tener 6 caras o 6 vistas, se puede decir de las dos formas. Entonces, va a tener una vista superior o una cara superior, una cara anterior, dos caras laterales, perdón, una cara lateral acá y una cara lateral del otro lado,
una cara inferior y una cara posterior. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ir describiendo a las diferentes caras del cuerpo. Vamos. Para empezar a describir el cuerpo, vamos a utilizar esta imagen que vamos a inmortalizar ahora. Esta era una vista anterior, ¿no? Entonces lo que hacemos es verlo, darlo vuelta al hueso efenoides y lo vemos desde atrás. Esta va a ser la vista posterior, ¿no? Acá está el cuerpo, acá está el ala mayor, acá está el ala mayor, esta es el ala menor, esta es el ala menor y las apófisis pterigoides. Y vamos a rotarlo un poquito más. Y a partir de esta cara nosotros vamos a empezar a describir lo que es el cuerpo. Esta va a ser la vista superior del cuerpo, ¿no? Esta es vista superior, esta va a ser la cara posterior, acá van a estar la cara lateral y hacia adelante cara anterior. Ahora vamos a llevar esta misma imagen, esta misma vista, a un dibujo mucho más lindo, pero es lo mismo. Bien, ahora que estamos ubicados en el espacio, entendiendo que esto es anterior, esto es posterior, esto es lateral y esta va a ser una vista superior, o sea, lo estamos viendo al efenoides desde arriba, es como si le estamos viendo la cabeza al búho. Bien, entonces, decíamos que el cuerpo iba a tener diferentes vistas. Teníamos una vista superior, que es esta que nosotros estamos identificando ahora, una vista anterior, que no la vemos porque estaría de aquel lado, una vista inferior, tampoco la visualizamos, una vista posterior, que sería esta zona, y una vista lateral, que sí la vemos porque es esta zona. Bien, comencemos describiendo ahora la vista superior o cara superior. Tenemos que decir que la cara superior, en la zona anterior, vamos a tener un accidente óseo que va a ser el yugo efenoidal. El yugo efenoidal lo que hace es conectar a las alas menores, que van a ser esta y esta, con el cuerpo, con el efenoides. El borde posterior del yugo efenoidal se va a denominar limbo efenoidal. Y este limbo efenoidal lo que hace es, va a discurrir hacia lateral o se puede prolongar hacia lateral y va a constituir lo que se denomina como apófisis clinoides anteriores. Son estas saliencias. Bien, posterior al limbo efenoidal vamos a tener un surco, una depresión cóncava. Este surco se va a denominar surco prequiasmático, que comienza desde medial y se va hacia lateral para terminar en el conducto óptico, en los conductos ópticos, que se los ve ahí de negrita, ¿no? Posterior al surco prequiasmático tenemos la porción más importante del efenoides y va a ser lo que se denomina como silla turca del hueso efenoides. ¿Por qué la porción más importante? Porque en esa zona es donde va a estar depositada, donde va a asentar, digamos, la hipófisis. ¿Y dónde inserta la hipófisis? En esa excavación que está ahí, que se denomina fosa hipofisaria. Anterior a la fosa hipofisaria, que la fosa hipofisaria sería esa depresión, vamos a tener una saliencia pequeñita que no se va a poder observar muy bien ahí, que se denomina tubérculo de la silla. También podemos decir que lateral a la silla turca vamos a tener otra prominencia que se va a denominar apófisis clinoides mediales. Pero estas apófisis clinoides mediales pueden estar o pueden no estar, son inconstantes. Bien, ahora, posterior a la silla turca va a tener el respaldo, ¿no? Y el respaldo se va a denominar dorso de la silla turca. Y anterior al dorso de la silla turca vamos a tener otras prominencias que van a ser las apófisis clinoides posteriores. Si tenemos apófisis clinoides anteriores, teníamos que tener apófisis clinoides posteriores, que van a ser esta saliencia y esta saliencia. Bien, listo chicos, esto es lo que tienen que saber de la vista superior. Entonces, para continuar, vamos con la cara lateral ahora. En la cara lateral tenemos que decir que hay dos accidentes óseos de importancia. Unas saliencias, digamos, que se denominan língula efenoidales. Y por esta cara lateral también vamos a tener un surco, ¿no? Un pasaje en forma de S que se denomina surco carotidio. ¿Que para qué es? Es para que pase la arteria carotidia. Bien,
Ya describimos cara superior y cara lateral del cuerpo. Ahora vamos a llevarlo hacia adelante y vamos a describir la cara anterior y cara inferior. Bueno, ahí ponemos las caras que ya describimos, cara superior, cara lateral, y cara posterior podemos decir que está el dorso nada más de la silla turca. Ahora lo que queda ver es la cara anterior y la cara inferior. En la cara anterior podemos ver que hay un borde óseo mediano, ¿no? Ahí en la zona media, que se denomina cresta esfenoidal. Esta cresta se va a articular con la lámina perpendicular del etmoides. Lateral a la misma vamos a tener dos orificios que se van a denominar orificios del seno esfenoidal. Esta misma cresta lo que hace es prolongarse hacia la zona inferior y va a constituir lo que se denomina como pico esfenoidal. Este pico esfenoidal se va a articular con el vómer y el pico esfenoidal va a ser el accidente óseo de la cara inferior. Estamos entonces de cara anterior, cresta esfenoidal, orificio del seno esfenoidal. Cara inferior, pico esfenoidal. Para terminar, lo que podemos decir que en el interior del cuerpo vamos a tener espacios neumáticos, o sea, espacios con aire. Estos espacios se denominan senos esfenoidales, uno derecho y otro izquierdo. Estas cavidades van a estar separadas entre sí por un tabique óseo, que lo va a separar en el medio. Ese tabique óseo se denomina tabique de los senos esfenoidales. Bien, chicos, acá terminamos con cuerpo. En los próximos videos quedaría alas mayores, alas menores y las apófisis pterigoides. Hola, hola a todos. Vamos con la segunda parte de efenoides. Arranquemos. Traemos para recordar al búho en modo diablo. Del búho en modo diablo ya hicimos la descripción de el cuerpo, que haría alas mayores, alas menores y, como dijimos, apófisis pterigoides. Vamos con alas mayores. Bien, lo primero, como siempre, ubicarnos. Esta imagen ya la vimos, es una vista anterior. Esta imagen ya la vimos, es una vista superior. Y esta imagen es una vista lateral. ¿Se entiende? Acá va a estar el frontal, acá va a estar el parietal, temporal, y ese es una partecita del hueso esfenoides. De las alas mayores tenemos que entender que tienen 3 caras y 4 bordes. Lo que vamos a hacer es ir viendo primero en la aplicación y luego pasar a identificarlo acá en estas imágenes a las caras y a los bordes. Bueno, acá vamos a observar al hueso esfenoides, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Lo que vamos a hacer es desvanecer los otros huesos, entonces se lo ve mejor. Y la primera cara que identificamos en las alas mayores va a ser la cara orbitaria. Esta cara orbitaria va a ser antero, porque va hacia adelante, es una vista anterior, antero-medial, porque apunta hacia la zona medial. ¿Estamos? Esta cara va a tener la particularidad de que va a formar parte lateral de la cavidad orbitaria. Mirá, si yo muestro los otros huesos, vemos la cavidad orbitaria y esta carita forma parte de la cavidad orbitaria. Bien, la segunda cara que vamos a identificar va a ser la cara exocranial, que es esta que estamos viendo acá, ¿ven? Que forma parte de las alas mayores. Vamos a desvanecer los otros y ahí vemos. Esta cara exocranial va a tener la particularidad de que se la va a dividir en dos. Vamos a sacar lo que es el hueso cigomático, lo ocultamos y ahora sí podemos identificarlo mejor. Fíjense, vamos a tener una superficie superior y una superficie inferior que la vamos a ver en esa partecita. Sacamos mandíbula y ahí lo podemos identificar. Entonces, cara lateral va a ser una cara que se divide en dos a través de una cresta, que va a ser esa zonita, esa va a ser la cresta, y se divide en una superficie superior y una superficie inferior, que es esta que identificamos ahí. Nada más de esa cara. Bien, por último, tenemos una cara que se denomina cara cerebral. Ahí ocultamos lo que son los huesos parietales. Y ahí podemos observar lo que es la cara cerebral. Fíjense, todo esto forma parte de la cara cerebral, ¿sí? Y como podemos ver acá, también va a constituir lo que es la fosa media de la base del cráneo. Si recuerdan, íbamos a tener tres fosas, una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. Si hacemos, si ahí lo marcamos, por ejemplo, vamos a delimitar, ahí va, y acá más o menos ahí, tac, ahí está.
y ahí vamos a tener una fosa, anterior de la base del cráneo, que va a estar ahí, una fosa media de la base del cráneo y una fosa posterior de la base del cráneo. Bien, entonces esta cara cerebral formaría o sería parte de lo que es esa fosa media de la base del cráneo. Como dijimos, acá vamos a tener la cara cerebral, que lo podemos ver de una vista superior. Acá vamos a tener lo que es la cara orbitaria y por último la cara exocraneal que le vamos a ver en esta imagen. Ahora vamos a seguir con los bordes. Cuando hablamos de los bordes tenemos que ver que tenemos un borde cigomático. ¿Por qué? Porque articula con el hueso cigomático, que va a ser ese ahí. Tenemos un borde escamoso, que va a ser el posterior. ¿Por qué? Porque va a articular con el hueso temporal. Luego vamos a tener un borde frontal y parietal que va a articular con el borde efenoidal del frontal y con el borde escamoso del parietal, que va a ser ahí, ¿no? Entonces, borde frontal y parietal que articula con el hueso frontal y con el hueso parietal propiamente dicho. Por último, nos quedaría el borde medial. Lo que vamos a hacer es pintarlo, ¿no? Llevamos hacia el costado. Estas eran las bordes que veíamos recién: borde cigomático, borde frontal, borde parietal, borde temporal. Y si nos vamos hacia atrás, vamos a identificar otro borde, que va a ser este que estamos mostrando acá. Está unido medialmente al cuerpo del efenoides y atrás se va a articular con la porción petrosa del temporal. Este borde medial va a tener diferentes fisuras, diferentes forámenes. Bien, el primero que identificamos va a ser la fisura orbitaria superior, que en realidad la fisura orbitaria superior se va a formar de la relación que existe entre el ala mayor y el ala menor del efenoides. Bien, posterior a la fisura orbitaria superior vamos a tener el foramen redondo, que el foramen redondo es para que pase el nervio maxilar. Posterior al foramen redondo vamos a tener el foramen oval, que va a ser ese, que es para que pase el nervio mandibular y también la rama accesoria de la arteria meningia media. Posterior al foramen oval vamos a tener el foramen espinoso, que es para que pase la arteria meningia media. Ahora lo vamos a representar acá. Ahí tenemos el borde cigomático, ¿no? Ahí vamos a tener el borde escamoso, mostramos el borde frontal y parietal, que lo vemos ahí, en esa zonita, y ahí arriba. Y por último, el borde medial, que como dijimos, tenía la fisura orbitaria superior, el foramen redondo, el foramen oval y el foramen espinoso, que lo podemos identificar ahí, en esa imagen y también acá. Bien, ahora vamos con los cuernos del búho, las alas menores. Llegó el momento de las alas menores. Las alas menores se van a insertar al cuerpo en su región superolateral. Bien, van a tener forma de un triángulo, pero el triángulo va a tener la base hacia medial. Estas alas menores se insertan al cuerpo a través de dos raíces. Una raíz superior, que va a ser esta, y una raíz inferior, delimitando un conducto. Este conducto se va a denominar conducto óptico. Por el conducto óptico lo que pasa va a ser el nervio óptico o el segundo par craneal, que ya lo van a ver más adelante. También va a pasar por ahí la arteria oftálmica. Ahora, lo que se puede decir también es que va a tener una cara superior, que va a ser esta, una cara inferior, que va a ser esta, un borde anterior y de atrás vemos el borde posterior. El borde anterior lo que va a hacer es relacionarse con el hueso frontal. Nosotros salimos de acá, sacamos acá algunas relaciones y ahí vemos que el ala menor se va a relacionar con el hueso frontal hacia anterior. El borde posterior va a presentar la particularidad de que va a presentar las apófisis clinoides anteriores, ¿bien? Y la cara superior va a formar parte de lo que es la fosa craneal anterior. Y si vamos hacia adelante y nos vemos en la órbita, vemos que la cara inferior, que va a ser esta que estamos nombrando acá, va a formar parte de la pared posterior y superior de la cavidad orbitaria. Por último decir que la hendidura que queda entre el ala menor, que va a ser esa, y el ala mayor del efenoides se va a denominar fisura orbitaria superior. Nada más.
Por último, y para ir terminando, vamos con las apófisis pterigoides. Bueno, para comenzar a hablar de las apófisis pterigoides, tenemos que decir que las mismas se desprenden de la cara inferior y lateral del cuerpo del efenoides. Estas van a estar constituidas por dos láminas, una lámina lateral, que va a ser y una lámina medial. Ahí están con color y separadas. En el inicio se van a insertar al cuerpo a través de dos raíces, una acá y otra acá. Entre medio de las mismas va a quedar un conducto. Ese conducto va a llevar el nombre de conducto pterigoideo. Por el mismo conducto va a pasar un nervio, que es el nervio del conducto pterigoideo, y los vasos del mismo nombre. O sea que con acordarse de pterigoideo, ya está. Es el conducto, es el nervio y son los vasos. Chicos, entre medio de las dos láminas se va a formar como una fosa. Fíjense, esta fosa. Esta fosa se va a denominar fosa pterigoidea, o sea, todo pterigoideo en esta zona, donde se va a insertar el músculo. Adivinen cómo se llama: músculo pterigoideo interno en este caso. Luego vamos a hablar un poquito de lo que es la lámina medial. Esta lámina medial, fíjense, va a ser esta lila que se encuentra acá, va a ser cóncava y va a formar parte de la cavidad nasal. ¿Qué es la cavidad nasal? Va a ser este espacio que se encuentra dentro del mismo. Esta lámina medial va a presentar una fosa en su región posterior y superior, más o menos por acá, que se denomina fosa escafoidea. En esta fosa escafoidea se va a estar tomando relación con el músculo tensor del velo del paladar. Y luego va a tener otra característica, otro accidente óseo de relevancia, que va a ser el gancho de la apófisis pterigoides, que se va a encontrar en la región inferior. Que acá, en el gancho de la apófisis pterigoides, también va a tomar relación con el músculo tensor del velo del paladar. Por último, para terminar y darle fin a efenoides, tenemos que hablar de la lámina lateral. La lámina lateral presenta una forma cuadrilátera y tenemos que decir que en su zona lateral, hacia afuera, digamos, en esta zonita, va a tomar relación con el músculo pterigoideo lateral. Y hacia la zona medial, o en la zona medial de la lámina lateral, va a tener una apófisis, una saliencia, que acá no se la ve bien, que va a ser la apófisis pterigoespinosa. ¿Para qué? Para el ligamento pterigoespinoso, o sea, lleva el mismo nombre. Bueno chicos, por último y para ir terminando, le dejo esta imagencita. Esta imagen que es una vista posterior de lo que es el hueso efenoides, donde también les dejo los principales accidentes óseos de la apófisis pterigoides. Fíjense que acá lo pueden identificar mucho mejor. Ahí tenemos el conducto pterigoideo, la fosa escafoidea, las apófisis pterigoespinosa, que estos dos accidentes óseos por ahí en la aplicación no se veían muy bien. Y bueno, nada más. Ahora, por último, les dejo un par de amigos que quisieron venir a darle un saludo de despedida. ¿Sí? Ahí está, ahí están todos. Y acá, vieron, es cuando ustedes estaban empezando a estudiar el hueso efenoides. Acá es cuando iban por la mitad del hueso y no se entendía nada. Y acá están en este momento, ya contentos, sabiendo que saben y pueden explicar lo que es el hueso efenoides. Bueno, un saludo a todos y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.